participamos en la candidatura para la asamblea representando a la provincia de Loja y como usted bien lo dice, habían momentos cruciales que estábamos atravesando en el país, porque bueno, claro, hoy luego del triunfo del presidente Noboa ya tenemos algo, respiramos algo de tranquilidad. Sin embargo, había que hacer ese trabajo previo, ese trabajo preelecciones del 13 de abril, y había que decirle realmente y recordarle al país, porque muchas de las veces nos olvidamos, cuál fue la situación, cómo se dio el tema corrupción, quiénes son los responsables de los eventos sangrientos que pasan en el país, cuándo se dio esta vulneración de derechos y a dónde sobre todo quiere caminar o quería caminar la revolución ciudadana al captar el poder en el Ecuador. Entonces, como ciudadanos responsables, estábamos en la obligación, y más allá de eso, por estar en el activismo político, por tener la oportunidad de estar frente a los micrófonos de todos los medios de comunicación en nuestra provincia, pues la responsabilidad de decirle a la ciudadanía, para que obviamente la ciudadanía tome su decisión final y, bueno, decirle a la ciudadanía cómo se dieron las cosas y cuál era el peligro en el que estábamos presentes. A ver, esta es la última jornada electoral, la verdad fue una hazaña para todo el mundo, ¿no? Una hazaña, la gente salió, participó y de manera ordenada, disciplinada, fue espectacular. Ahora el asunto es que en la primera vuelta hubo novedades, llegaron asambleístas ahí sobre todo. Esos son los únicos que se habrían beneficiado si es que en efecto ocurrió lo que usted sostiene y sospecha. Desde un comienzo, doctor Freddy, nunca tuve duda de lo que estaba pasando en el Ecuador. Y decía ayer en alguna otra entrevista, no es justo que el gobierno nacional haya tenido, con los recursos obviamente que tiene el presidente Noboa, haya tenido que desplegar un control electoral espectacular. Un control con la presencia de la policía, con la presencia de las Fuerzas Armadas, con la presencia de la Marina, convocaron a 4.500 reservas, entonces fue realmente un control electoral completo para que el Ecuador sepa realmente cuál es el pensamiento y cuál es la voluntad popular, ¿no? A diferencia de otras ocasiones en donde, por ejemplo, hablo de mí, los candidatos no estamos realmente en la posibilidad económica de montar un control electoral al 100%. Entonces, y no es solo mi caso, es el de prácticamente todos los candidatos aquí en la provincia de Loja, por ejemplo, ¿no? Pero los resultados, cuando había gente que me decía, oye, mira, tengo estas encuestas, las encuestas dan una diferencia tan mínima que hasta ponían un poco con temor al electorado, al pueblo. Decía, no es verdad. Y van a acordarse ustedes, y si revisan mis redes sociales, siempre he puesto, se viene un triunfo aplastante para el presidente Noboa sobre la candidatura de la señora Luisa González. ¿Desde la primera vuelta? Siempre lo dije. Que era aplastante. O sea, a ver, por eso le digo, pongamos en orden estas cosas, ¿no? En la primera vuelta, de todas maneras, ganó el presidente Noboa, pero con un margen muy, muy estrecho, muy pequeño. Y ahí el perjuicio debe haber sido por la distancia, ¿no? Porque, como comentábamos con otros amigos, y que son gente que conoce el tema de la política, o sea, dicen que desde la primera vuelta la distancia fue bastante larga, y entonces crearon este fenómeno, por eso es que repetían, es que estamos ahí, era uno ahí. Por ejemplo, el ingeniero Dávila era uno de los que cayó en eso. Yo olvidé decirle, él siempre decía, bueno, es que hay que luchar, bueno, ya sé serio, se habla bien, bueno, hay que luchar, decía, habla como lojano, hay que luchar porque movernos un poco más, porque el margen es muy estrecho, decía, o sea, él cayó, y mucha gente cayó en eso. Exacto, y en alguna entrevista, doctor Freddy, yo lo dije, se comenzó esa narrativa de la polarización en la que yo nunca creí. ¿Y sabe por qué no creemos? ¿Y sabe por qué
pasó esto en primera vuelta, el presidente Noboa no tuvo un control electoral que nos llamó la atención a todos, o sea, ellos eran los primeros como en el poder que estaban a hacer su control electoral. Mantenían Es más, la misma gente. exacto, antigua. mire, es más, ellos para el día de la primera vuelta ellos estaban preparados para celebrar el triunfo en primera vuelta. ¿Y sabe por qué? Ellos tenían ya esa concepción y esa convicción, era simple y llanamente porque ellos están en territorio, ellos perciben el apoyo de la gente, ¿no? Entonces, se veía, nosotros salimos a la provincia, no puedo negarlo, todo mundo en la provincia, Noboa, 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 Noboa. Entonces se veía, y eso, si bien somos una provincia pequeña en relación a lo que le puede representar electoralmente a cualquier gobierno, pero se va notando la tendencia que existe, ¿no? En todo caso, no hubo un control electoral. Hoy ya se hizo un control electoral. Y mire usted cómo se revirtió realmente los resultados de la primera vuelta en relación a los de la segunda, pese a que hayan existido militantes de otros candidatos que en primera vuelta votamos, como fue mi caso por el doctor Iván Saquicela, por ejemplo, y que después yo tomé partido o por lo menos tomé posición en favor del voto del presidente Noboa. Y así tuvo que haber existido gente que votó también por la candidatura de la señora Luisa, porque de acuerdo a los resultados, parecería que ninguna de estas personas ya votó por la revolución y al contrario, el presidente Correa dice, hemos decrecido y no encuentro una razón. Hay una sola razón. Y esa fue el fraude electoral en primera vuelta. O sea, no es que decreciera, abiertamente. Esa era la realidad. Esa era la realidad. Pero claro, ellos siempre ponen sus narrativas, incluso el reclamo de fraude electoral de hoy, son narrativas para que a lo mejor la investigación no vaya enfocada a los resultados de la primera vuelta, donde han logrado poner una bancada de 67 asambleístas. ¿Y usted cree que haya en el país, bueno, en el mundo, no sé, que haya un asambleísta de estos que ganaron con este supuesto fraude, que diga la verdad es que me da la impresión que yo no gané, voy a renunciar porque de hecho no están legitimados estos asambleístas. Pero habrá que decidir. Con ese fraude no están legitimados. Exactamente. Que son productos de un fraude. Pero tiene que haber una decisión judicial, inclusive, que demuestre que hubo el fraude electoral. Entonces, hoy ya se están presentando denuncias. Y mire, el ingeniero Óscar Ayerbe siempre me envía sus mensajes porque yo estoy bastante metida en el tema control electoral, fraude electoral, sabiendo y tratando de empaparme de todas estas situaciones, cómo y por dónde se dan estas cosas. Entonces, él comunica, y son X también que los publica, en donde le pide al Consejo Nacional las actas padrón, el acta padrón que llamamos, ¿no? En donde no hay oportunidad de que pueda darse un fraude electoral, porque ahí está, por ejemplo, en una junta receptora del voto, cuántas personas constaban en el padrón, cuántas fueron a votar, cuántas quedaron ya pues sin registrarse su voto, la huella digital, todo tiene que ser coincidente. Entonces, el Consejo Nacional Electoral se niega a darle esas actas, luego presentan una queja al Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral sanciona a funcionarios del Consejo Nacional Electoral que se estaban negando a dar esta documentación a las personas de Defiende tu Voto. Y luego, cuando ya le entregan actas borrosas, tapadas la información, actas en blanco. Entonces, ya se está preparando la documentación necesaria con la denuncia correspondiente para que se investiguen, inclusive, mira el punto que se llega ya a investigar si desde la consulta del presidente Lasso, si efectivamente se perdió en la consulta del presidente Guillermo Lasso, porque quedan muchas dudas en la gente. Muy buena observación eso. Es que es la verdad. Muy buena observación. Uno no puede entender cómo, esa ya estaba ganada, la consulta. ¿Y cómo después nos dicen que perdieron esas preguntas? Inclusive están dentro de esta documentación, está considerada también la consulta popular del presidente Noboa. Pero bueno, siempre es así, la sociedad tiene que ser así, tiene que ir en un proceso evolutivo, ¿no? Posiblemente puede ser que aquí quede la elección y que nunca jamás
en la vida de aquí a alguien se le ocurra ganar y llegar a la Asamblea por fraude. Es que no depende de ellos, porque si el Consejo por eso Nacional mismo, Electoral los proclama ganadores, ellos ¿qué más se quieren? Exactamente, pero es una vergüenza que hayan asambleístas en el territorio ecuatoriano producto de un fraude, ¿no? Obviamente incluye Loja y todo esto. Pero eso es una vergüenza para una persona, para un ciudadano que no ostente una dignidad que no la merece. Entonces, pero yo me refiero, doctora, en el futuro, obviamente habrán todos estos mecanismos de control, nadie se va a fiar ya de esto, por eso le decía, entonces habrá un proceso electoral mucho más sano, porque ya se aprendió la lección, a eso me refería. Sí, se aprendió la lección, es verdad, pero lo que yo decía ayer, mire, tenemos que tener un Consejo Nacional Electoral que nos genere toda la confianza del mundo. Estamos hablando de la voluntad popular, estamos hablando de la decisión de autoridades que son las encargadas de conducir al país, de hacer leyes, por ejemplo, ¿no? Usted sabe la importancia de lo que es una ley. En base a eso, nosotros actuamos. Entonces, yo decía, lo que el candidato debe hacer es, el día que se cierra la campaña, estar los 2 días de silencio electoral, ir a dar el voto y luego ir a su casa relajado con su familia a ver cuál ha sido el pronunciamiento de la gente. Y usted en democracia puede ganar o puede perder, lo acepta gustoso cuando hay un Consejo Nacional Electoral que le genera esa confianza. Exacto. Es decir, aquí no ha pasado eso, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la satisfacción que como ecuatorianos nos debe quedar? Es que Atamaínt, entiendo, fue el último proceso electoral en el que ella ha estado al frente. Bueno, ya es hora también, Ya ¿no? es hora. Ya es hora porque está prorrogada en funciones, porque había un pronunciamiento del Procurador General del Estado que se podía cambiar a la señora y a los que estaban prorrogados al margen de la existencia de un proceso electoral en curso. Es decir, habían todos los caminos para cambiarla a la señora. ¿Qué ocurrió ahí? No lo sé. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, usted sabe, en estos temas tenía la palabra. ¿Y a quién pertenece? Obviamente. Pero ya vemos a quién pertenece, ya vemos, ay, doctor, hemos escuchado los audios del señor Verduga. ¿Y a cuánta gente involucra? Gente que jamás en la vida hubiéramos pensado que podría estar involucrada en temas reñidos con la ley y la moral, constan en los audios en donde tomaban las decisiones para ver qué autoridades le ponían al país. Yo soy muy frontal siempre en mis cosas, entiendo que siempre lo he hecho con seriedad, con responsabilidad y bueno, yo creo que le he demostrado a la gente cómo ha sido mi accionar, limpio, transparente, siempre por la verdad y enfocada en lo que representa la política, el servicio a la colectividad. ¿Lista para ocupar un cargo? Mire, siempre uno está preparado y siempre se sigue preparando. Eso es lo que hacemos, preparándonos y actuando siempre bien, dentro de lo que dice la ley. Usted se desvía de lo que dice la ley y obviamente ya se va a topar con inconvenientes legales. Y eso es lo que no queremos. Es muy sencillo, cumplir la ley. Vivimos en un Estado de Derecho en donde tenemos las normas legales que rigen al país y por lo tanto hay que cumplir, siempre con responsabilidad. Ya, ¿qué cargo le gustaría? No es que me gustaría ningún cargo así. No. Bueno, yo tengo un perfil profesional, yo soy abogada, soy ingeniera comercial, pero más allá de eso creo que es los valores que hemos podido demostrar y que la gente haya podido evidenciar. Estamos preparados para asumir cualquier responsabilidad, pero claro, o sea, ese no es el objetivo principal, porque bueno, yo tengo también mi actividad laboral, ¿no? Y no he estado siempre viendo a ubicarme en el cargo público, no. Por eso es que el país queremos, doctor Freddy, condiciones. Eso quiere toda la gente, condiciones, porque no va a haber para el 100% de ciudadanos un trabajo con relación de dependencia. Pero sí van a mejorar las cosas. Y le cuento que estoy muy optimista. Están viendo al Ecuador ya, mire, bajó más de 500 puntos el riesgo país, nos están viendo atractivos ya.
Comenzando, ¿por qué? Porque tenemos un presidente que ganó en democracia, un presidente que garantiza las libertades del ser humano, un empresario con alguna experiencia en las cosas. Entonces, yo estoy más que segura que va a venir. Habrán cosas, obviamente, que por parte del gobierno, del Estado, se deben hacer, hablando de la seguridad jurídica, por ejemplo, pero yo estoy completamente convencida que va a venir la inversión extranjera y va a reactivar la economía del Ecuador, generando también las fuentes de trabajo, que la gente es lo que más reclama y lo que más quiere. Entonces, yo tengo toda esa seguridad de que vamos a comenzar a marchar con pie derecho. Bueno, lo primero que siempre se dice es que la mayor de las deshonestidades es aceptar un cargo para el cual uno no está preparado. Así mismo es. Eso no hay por dónde perderse. Una persona deshonesta asume cualquier cargo, no importa. Es que aquí me dicen a mí, oye, anda a dar la misa, hombre, tienes voz de cura. No, pues no sé nada, ¿y cómo voy? Entonces uno no puede. No, pues si me dicen, anda, lava platos, hombre, sí, está bien, uno algo sabe. Bueno, y eso ha sido la tónica, por ejemplo, en las asambleas anteriores. Mire quiénes han estado realmente en una función tan delicada como es la de fiscalizar y legislar en el país. Entonces, eso debe terminar. Se viene ya una asamblea constituyente si en realidad Dios lo permite en primer lugar, y en segundo lugar si el presidente toma esa decisión, que bueno, ya se conoce, hay declaraciones del señor ministro de Gobierno que están preparando este tema, de la Asamblea Constituyente, que son los encargados de escribir la nueva Constitución en el Ecuador. Y tiene que ir gente proba, gente preparada, que conozca de leyes directamente para ir a hacer una nueva Constitución. Ya, doctora, y bueno, no, en consecuencia lo que le quise decir implícitamente es que ojalá usted vaya a un cargo para el cual está preparada, ¿no? Que tenga que ver un poco con su formación en derecho, ¿no? Muy bien, hasta ahí está bien, hasta ahí estamos pero muy bien. Si no le dan, ¿qué pasa? No, mire, como yo le acababa de decir, yo tengo mi actividad económica, de eso sostengo y solvento mis necesidades. Es decir, que no he puesto como una prioridad buscar o que me den un cargo, no. Condiciones es lo que quiere el país, y eso lo quiero yo y lo quiere el resto de ciudadanos, porque como le digo, no va a haber para todos un cargo, pero sí las condiciones que se den para poder emprender, para poder ver realmente el producto de su esfuerzo a través de un emprendimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que queremos, y que vaya bien en el país para todos, créanmelo, es que ese es el enfoque que un político tiene que tener, realmente estar enfocado al bienestar colectivo. Aunque le parezca a usted que sea discurso, no es discurso, es realmente inclusive lo que a lo largo del tiempo he podido demostrarle a la ciudadanía. El presidente Gutiérrez en el poder, nadie puede decir Sandra Jiménez ha estado en el cargo que le dio el presidente, no, pero hemos estado ahí en esta lucha siempre por mejores días para todos. ¿Qué cargo ocupó usted con el presidente Gutiérrez? Ninguno. Yo no he sido. Estuvo bastante tiempo ahí. 20 años, 21 más o menos. En Sociedad Patriótica, sí. ¿Y no le dieron ni un solo cargo? Bueno, durante el tiempo del presidente Gutiérrez, fueron 2 años creo de gobierno, no fue más, ¿no? Pero tampoco. Sí, pero sabe que nunca se me presentó ese interés realmente de ir a decir, presidente, deme un cargo, no. Pero siempre estuvimos ahí en la lucha, siempre aprovechando estos espacios, doctor, para decirle al país, por lo menos dar las ideas, lo que nosotros vemos, sentimos, y que analice definitivamente el elector su voto. Y se ganó el expresidente Correa muchos enemigos porque el expresidente Gutiérrez sí también se lo sirvió en esta campaña. Sí, lo que pasa es que realmente siempre nosotros conversamos y decimos, el presidente Correa lo destruyó, lo botó contra el piso al Partido Social, a Sociedad Patriótica, al presidente Gutiérrez, cuántas veces lo insultó. Recuerdo que alguna vez en una sabatina pasaba un can
por delante de la sabatina y le decía, Lucio, vete de aquí. Entonces había una terrible falta de respeto y mil cosas que sacaban y mire que a la final quien esté en el país andando libremente, dándole la cara al país, a la justicia, es el presidente Gutiérrez, a diferencia del presidente Correa, que ya sabemos cuál es su destino. Puede ser cachetón, todo, pero siempre fue un hombre, de todas maneras. Yo, de mi parte, le reconozco siempre el hecho de que se fue a la cárcel, salió con tremendo poder del presidente Correa. Exactamente, con la justicia nunca en sus manos. Pudieron encontrar mácula en su vida política. Y lo que nunca poco compartí, pero siempre lo hemos aclarado, que se pega 3 sueldos, es verdad, pero también lo hemos aclarado, que tampoco es que es culpa de él. Obviamente. Así dice la ley. Obviamente, o sea, él fue, como usted sabe, un coronel del ejército. Coronel, expresidente. Exacto, y asambleísta, 3 sueldos se pega que bordean por lo menos los $16,000 mensuales. Bueno, se ha atendido siempre a lo que dice la Constitución. Yo creo que es ahora, legal. En la nueva Constitución, sí el pueblo decide que esas pensiones de por vida que tienen presidentes, exacto, vitalicias, presidentes, vicepresidentes, deba quitarse, considerando incluso la situación económica del país. O sea, tendrán que hacerlo y tendrán que acogerse a lo que dice la Constitución. Yo creo que un expresidente, si a mí me preguntan, me sondean, digo, no, yo sí estoy de acuerdo. Pero bueno, hay gente que lo ha cuestionado, lo ha criticado muchísimo, pues. Debe tener un sueldo para que tenga una vida digna, decente. Tampoco es que pueda ir y trabajar en cualquier lado, es el expresidente. El que no debe tener y no debe ganar ni un centavo partido por la mitad es todo aquel presidente cuya vida esté reñida con la ley. Exacto. Con la ética, entonces ellos sí no deben recibir ni un solo centavo, pero expresidentes como Borja, como Hurtado, ¿cómo no van a ganar pues sueldo, hombre, vitalicio? ¿Cómo no van a ganar? Y han llevado una vida ordenada, decente, pundonorosa, entonces, ¿por qué no van a ganar? Nunca han estado involucrados en temas penales, de para nada, ¿no? Entonces está bien, está bien, pero ya los que se meten en contra de la ley, ellos sí deberían ipso facto quitarles. No sé, usted, más como ciudadana, ¿no? Como ciudadana, si está de acuerdo. Lucio que también tenga, ¿no? Tenga, porque a él lo encerraron, lo soltaron, sería una persecución política, pero no le encontraron nada, entonces sigue ganando su platita para que le dé a la Jimenita, de todas maneras, alguna cosita, ¿no? Pues está bien, fue coronel también que la gane, asambleísta también la gana, pero eso sí ya debería regularse, normarse, ¿no? Normarse, para que una persona que tenga un buen sueldo, pues hay que renuncie a los otros, alguna forma tiene que haber de normar este exceso. Sí, mire, bueno, el presidente Correa cobra su pensión mensual, señor Jorge Glass, el ingeniero Jorge Glass, cobran la señora Vicuña, todos ellos cobran, ¿no? Entonces, hasta doña Rosalía Arteaga por un día. Así es, cobran su pensión vitalicia. Claro. Es verdad eso, yo creo que habría los espacios dentro de la elaboración de la nueva Constitución para que se tenga en consideración todos estos asuntos y bueno, la ciudadanía es la que finalmente, doctor Freddy, va a aprobar la Constitución que se haga. La nueva Constitución que se escriba pero la nueva Constitución va a ser puesta a consideración del ciudadano, quien va a decir sí o va a decir no, pero que no tiene que ser una Constitución como la del 2008 que se aprobó entre gallos y medianoche, una Constitución en la que se dejó hasta el momento que terminaron de hacer su actividad con un texto constitucional. Y resulta que al otro día la que se pone a consideración era otra diferente. Fueron denuncias que hicieron los asambleístas constituyentes. Todo fue trampa, ¿no? Todo fue... Desde un inicio. Porque mire, desde ahí nosotros los ecuatorianos nos resistíamos a aprobar una constitución que nos lleve al socialismo del siglo XXI.
pero lo hicieron de una forma tal, con una asamblea realmente del lado de ellos, y bueno, las consecuencias ya todos lo sabemos, pero el pueblo siempre... ¿Y cómo será el karma, no, doctora? Que organizaciones políticas que apoyaron eso ciegamente, como el entonces MPD, se extinguió de la faz de la tierra. Bueno, Ellos fueron, pero fueron adalides de esta constitución, no les importaba nada, y qué fatal eso que fue, con que se vaya la base de Manta, viva la soberanía de este país. Los izquierdosos tienen esos discursos que eso es lo que quisiera yo, con café, otro café, pero más café. A ver, sígueme explicando, hermano, ¿qué te hace pensar que eso es una soberanía? ¿Qué es defender la soberanía? Esta última elección no creo que fue la excepción. También hubo un pronunciamiento de estas organizaciones pronunciándose a favor de la candidatura de la Revolución Ciudadana. Ah, sí, sí. Sí, entonces... Pero ellos que votaron, me parece que se mantuvieron al margen. Pero mírele usted al Partido Socialista. Quedaba un remanente del Partido Socialista. Quedó de la división que sufrieron. Literalmente se extinguieron de la faz de la tierra ahora. El Vitara de Tres Puertas, ahora sí pues va bailando ya con el chofer nada más. Claro, lo que pasa es que era la oportunidad incluso para que este movimiento político se lave la cara. Claro, porque se cogieron del socialismo, exacto, y digan que el socialismo no es lo que hace la Revolución Ciudadana, ¿no? Era la oportunidad para darse una lavadita de la cara y decir, no, eso no es socialismo. ¿Por qué se toman el nombre del socialismo para tener estas actuaciones delictuales? Nos hemos de encontrar nuevamente, doctora, ya sea en el cargo público, en el ejercicio de su profesión o en la calle, donde andamos las personas que no nos escondemos de nada, andamos por ahí tomando café en un lado, otro café y así. Que le vaya muy bien, muy agradecido por su participación democrática, y como vamos a reiterar, del otro lado, ojalá que vengan, nos acepten las entrevistas o nos pidan, nosotros siempre solícitos a la hora de conversar en público, ¿no? Que le vaya bien a usted también, doctor. Gracias a usted, doctor, y reiterar mi saludo a la ciudadanía. Muchas gracias.